La mañana estaba calurosa, el sol de Michoacán quemando el asfalto y transformando el aire en un manto pesado y sofocante. Las calles de tierra parecían aún más áridas ese día, como si el calor hubiera devorado todo a su alrededor. Yo estaba sentado dentro del coche, mirando el horizonte frente a mí, cuando pasé por una escena que no pude olvidar. El coche se detuvo en medio de la carretera, y de repente, 3 pequeños cachorros comenzaron a salir de un matorral ralo, corriendo de un lado a otro. Estaban perdidos, sus ojitos muy abiertos, tratando de entender qué estaba pasando. Lo que más me marcó fue la figura de la madre, una labradora de pelaje oscuro que estaba atrapada en el asiento trasero del vehículo. Miraba a los cachorros con una expresión de pura tristeza, como si supiera que ese sería el último momento en que los vería. El conductor, indiferente, no se preocupó en detenerse. Dejó a la madre allí, mirando por la ventana, mientras el coche se iba lentamente, y los cachorros seguían corriendo detrás, sin entender que los estaban dejando atrás. Yo aún estaba en shock por la escena, pero algo me impidió seguir adelante, como si una fuerza invisible me hubiera paralizado. No había nada que hacer más que mirar, impotente, a esa familia separada por la indiferencia de quienes debían cuidarlos. Lo que más me atormentó fue darme cuenta de que, mientras los cachorros parecían seguir con la esperanza de que la madre regresaría, la labradora parecía saber que no volvería. Ella simplemente se quedó allí, mirando al horizonte, con una nostalgia silenciosa que era casi palpable. Cuando don Efraín pasó por esa carretera más tarde ese día, ya tenía la mirada de quien sabía que algo estaba mal. El sonido de los ladridos distantes llamó su atención, pero lo que realmente lo hizo detenerse fue la visión de los cachorros, aún corriendo de un lado a otro, aparentemente en pánico. Sabía que algo no estaba bien. Sus pasos fueron firmes, sin prisa, pero al mismo tiempo sentía una urgencia en su corazón, como si hubiera sido atraído por un instinto. Al acercarse, el anciano se agachó, extendiendo la mano para acariciar a los cachorros que, al ver a alguien, se detuvieron por un momento y por un breve instante parecía que sentían una pequeña esperanza, pero pronto se giraron hacia el matorral, mirando en dirección a la carretera. Sabía que pensaba lo mismo que yo. La madre no regresaría. Era demasiado tarde. Don Efraín se quedó allí durante algunos minutos, mirando a los cachorros e intentando entender qué debía hacer. Había algo en sus rostros, algo que mostraba una vulnerabilidad que tocaba profundamente. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía dejarlos allí. Como un hombre simple, con un corazón enorme, tomó su camisa, se quitó el sombrero y les hizo sombra a los cachorros, que parecían incómodos bajo el sol fuerte. Era como si supiera que no podía ofrecer más que lo mínimo en ese momento, pero lo que hacía era más de lo que cualquiera podría esperar de un extraño. Sabía que no podía dejarlos allí, sin ayuda, sin compasión. Las pequeñas criaturas, con sus barriguitas hinchadas de hambre y sus ojos asustados, estaban al límite. Don Efraín miró a los cachorros con una expresión de aflicción, pero también de determinación. Los observó con un cariño inesperado, como si ya los hubiera adoptado en su corazón. La decisión estaba tomada. Los llevaría a su casa. Era todo lo que sabía hacer en ese momento, y eso era suficiente. Ese fue el inicio de una historia que, como descubriría más tarde, lo marcaría para siempre. Los cachorros, sin saber lo que les esperaba, lo siguieron, confiando en su cuidador como un niño confía en su madre. Esa noche fue larga y silenciosa. Los cachorros estaban exhaustos e incómodos, y el cansancio de don Efraín no era diferente. Pero a pesar de las dificultades, estaba determinado. Preparó una pequeña cama improvisada para los cachorros en una esquina de su casa, un lugar acogedor y tranquilo, pero también temporal, ya que sabía que aún había mucho por hacer. Mientras los cachorros dormían, él se sentó en una silla de madera, mirando el fuego débil en la chimenea, perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo sería posible para él encontrar a la madre de ellos? Era una tarea monumental,
pero no estaba dispuesto a rendirse. La imagen de la labradora, sola y triste en la carretera, no salía de su mente. Sabía que la conexión entre madre e hijos era algo que trascendía todo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que no había garantías de éxito. En el fondo, don Efraín sentía que la recompensa de su bondad sería, al menos, reunir a esa familia que el destino había separado tan abruptamente. Al día siguiente, don Efraín no perdió tiempo. Muy temprano fue a la plaza para hablar con los vecinos y pedir ayuda. Una de sus amigas, doña Carmelita, escuchó atentamente su historia y, conmovida por la situación, se ofreció para ayudar. Juntos salieron por la región en busca de información, preguntando de puerta en puerta, tratando de descubrir el paradero de la madre de los cachorros. No pasó mucho tiempo antes de que alguien los recordara acerca de una mujer que había abandonado un perro, pero nadie sabía con certeza dónde vivía o a dónde había ido. La búsqueda parecía estar llegando a su fin, pero no sabían que lo que vendría cambiaría todo. El día ya estaba avanzando cuando don Efraín, cansado pero sin perder la esperanza, llegó a su casa. Al entrar, encontró a los cachorros jugando entre sí, ya comenzando a mostrar signos de una alegría tímida. Era un pequeño alivio, pero la duda aún pesaba sobre él. Necesitaba encontrar a Luna, la madre. Sin ella, esos cachorros aún estarían incompletos. La búsqueda de Luna parecía estar llegando a un punto muerto, cuando, de repente, llegó una noticia desde donde menos lo esperaban. Yasmín, una joven de la ciudad, estaba en línea y vio una publicación sobre los cachorros abandonados en 1906, una página local de animales perdidos. Ella, con el corazón tocado por la situación, reconoció a los cachorros inmediatamente. Con la ayuda de algunas informaciones que pudo rastrear, Yasmín fue hasta don Efraín y le contó lo que sabía. Le explicó que había visto un video de una mujer tratando de deshacerse de un perro y que, según algunas informaciones, la madre de los cachorros podría ser la labradora que estaba siendo cuidada por una vecina de una ciudad cercana. La mujer que había abandonado. Los cachorros estaban en la misma área, pero nadie sabía con certeza si aún estaba con Luna. Yasmín, en un impulso de compasión, se ofreció para ayudar. Ella y don Efraín decidieron que juntos irían al lugar indicado. Don Efraín se sorprendió por la rapidez y determinación de Yasmín, pero pronto sintió una sensación reconfortante de que, finalmente, la oportunidad de reunificar a la familia estaba al alcance. No era el final de la búsqueda, sino un nuevo capítulo, lleno de esperanza y posibilidades. El viaje a la ciudad vecina fue más difícil de lo que don Efraín esperaba. El calor, el agotamiento y la ansiedad de no saber qué encontrarían allí hacían que el tiempo pareciera arrastrarse. Pero, a cada kilómetro recorrido, el anciano sentía algo crecer dentro de él. No era solo el deseo de ayudar a los cachorros, sino el sentimiento de que esa misión tenía un significado mayor. No sabía por qué Luna debía ser reencontrada, pero sentía que había algo sagrado en esa búsqueda. La carretera parecía larga y sin fin, y Yasmín, aunque emocionada, también sentía la presión del tiempo. Cuando llegaron al lugar indicado, la ciudad era tranquila, con pocas casas y campos de maíz. Una señora los recibió, desconfiada, pero pronto, al ver la fotografía de los cachorros, confirmó que la madre aún estaba allí. Al acercarse a la casa, don Efraín vio la silueta de Luna por la ventana, acostada en una esquina, mirando hacia afuera. Al principio, parecía que la labradora ni los había notado, pero, a medida que se acercaban, su expresión cambió. Sus ojos brillaron al ver la presencia de los cachorros, y fue como si hubiera entendido que la espera finalmente había terminado. El reencuentro no fue festivo, pero fue silencioso y profundo. Luna, con la mirada fija, caminó hacia ellos, y los cachorros comenzaron a acercarse lentamente. No hubo ladridos ni saltos,
solo la calma de una madre reencontrando a sus hijos. Eso fue todo lo que don Efraín necesitaba ver para saber que, a pesar del dolor, lo que realmente importaba ya se había hecho. Esa familia estaba reunida nuevamente. Los cachorros, al ver a Luna, no dudaron. Corrieron hacia ella con una energía que parecía inesperada, dado el tiempo que habían pasado sin ella. Lo que ocurrió en ese momento fue indescriptible, como si el tiempo se hubiera suspendido por un breve segundo. Luna, con los ojos humedecidos, bajó la cabeza y comenzó a lamer a los cachorros, mientras los pequeños parecían entender que finalmente estaban en casa. Don Efraín observaba todo con los ojos humedecidos también, su corazón latiendo más fuerte, como si él fuera parte de esa reconciliación, aunque no hubiera sido el vínculo directo que unió a la madre con los hijos. Pero sabía que, sin su intervención, eso no hubiera sucedido. Lo más impresionante fue darse cuenta de que Luna, a pesar de todo lo que había pasado, no mostró ira ni miedo. Estaba allí, con sus cachorros, aceptando la ayuda de esos extraños con una confianza que parecía irreal. La fuerza del instinto maternal de Luna era algo que don Efraín jamás olvidaría. Era como si la labradora hubiera entendido que, a pesar de todo lo que ocurrió, la vida continuaba, y ahora tenía una segunda oportunidad. Y eso fue más que suficiente para él. A partir de ese momento, la vida de Luna y sus cachorros comenzó a cambiar de manera significativa. Don Efraín y Yasmín llevaron a los perros de vuelta a su casa, donde el acogimiento no fue solo un gesto de compasión, sino de amor real y verdadero. En los días siguientes, Luna comenzó a recuperarse, aunque aún estaba marcada por el dolor del abandono. Ya no era la misma labradora que había sido dejada atrás en esa carretera de Michoacán. Pero en don Efraín encontró una figura de apoyo, alguien que le mostró, con paciencia y cariño, que no todos los humanos eran crueles. Mientras los cachorros crecían y comenzaban a jugar, la felicidad de Luna era visible en cada gesto, en cada movimiento. Estaba finalmente en paz. La casa de don Efraín pasó a ser el refugio de una historia de resiliencia. La labradora, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de superación para todos los que la conocían. Su historia fue más allá de las fronteras de su ciudad, extendiéndose por todas partes, inspirando a muchas personas a reflexionar sobre el poder del amor incondicional y la recuperación. En el fondo, todos sabían que Luna, a pesar de todo, había ganado. Ella había encontrado un nuevo comienzo, y los cachorros, ahora más fuertes, estaban aprendiendo a ser, de alguna manera, como ella, resilientes y capaces de levantarse frente a las adversidades. La transformación de Luna fue gradual, pero impresionante. Ella, que antes se escondía en cualquier rincón disponible, ahora se mostraba más confiada, más tranquila. La presencia de don Efraín fue esencial para este proceso. Él, con su paciencia, la cuidaba todos los días, asegurándose de que ya no fuera solo la madre de los cachorros, sino una perra, respetada, amada y cuidada. Notó que, con el tiempo, Luna comenzó a dar señales de que el miedo y la inseguridad estaban disminuyendo. Esa mirada triste que tenía cuando la vio por primera vez, justo después del abandono, comenzó a transformarse en una mirada más esperanzada. Ya no estaba solo esperando algo, ahora estaba viviendo el presente. Sus cachorros, que se habían mostrado tan inseguros y pequeños, crecieron con un nuevo espíritu de confianza. Era una transformación silenciosa, pero perceptible. Luna parecía enseñarles, con cada paso que daba, cómo ser resilientes, cómo seguir adelante, incluso después de un gran dolor. La casa de don Efraín, poco a poco, se transformó no solo en un hogar para los perros, sino en un verdadero santuario de curación. La convivencia con los cachorros, el cariño constante y el espacio para recuperarse fueron fundamentales para que Luna comenzara a sentirse segura nuevamente. Ya no tenía miedo de caminar por la casa, ni de interactuar con las personas. En su lugar se volvió más abierta, más comunicativa.
De vez en cuando, don Efraín la encontraba acostada junto a los cachorros, con la mirada tranquila, como si finalmente estuviera en paz. Era notable cómo la simple presencia de su nueva familia hizo toda la diferencia. Los cachorros, que antes estaban inseguros y solos, ahora eran animales felices, jugando sin parar, con la madre siempre cerca, cuidándolos con una dedicación que solo una madre podría tener. Parecían, de alguna manera, saber que aunque el pasado había sido doloroso, el presente estaba ofreciendo una nueva oportunidad. La sensación de ver a esos cachorros crecer, fuertes y felices, y a Luna junto a ellos, en paz, era indescriptible para don Efraín. Sabía que, de alguna manera, había participado en la creación de un nuevo capítulo para ellos. Y cada día que pasaba, se preguntaba cómo algo tan simple, como un acto de compasión, podría haber generado un cambio tan profundo y significativo en la vida de esos animales. El impacto de la historia de Luna y sus cachorros no quedó limitado a la pequeña ciudad de don Efraín. Cuando la historia comenzó a circular en las redes sociales, a través de publicaciones hechas por Yasmín, e incluso por personas que conocieron la situación, Luna se convirtió en un símbolo de lucha, de resiliencia y de superación. Lo que comenzó con el sufrimiento y la pérdida, se transformó en una historia de redención que tocó el corazón de muchas personas. No pasó mucho tiempo antes de que más y más personas comenzaran a visitar a don Efraín, queriendo ver a Luna y sus cachorros. A cada nuevo visitante, la historia cobraba una nueva vida. Mucha gente se vio impactada por la valentía de Luna, por la forma en que luchó para mantener a su familia unida, incluso después de haber sido tan brutalmente separada de ella. Ella, que ya había sido una perra abandonada, ahora era una de las figuras más admiradas de la ciudad. La gente pasaba por allí y la miraba con respeto silencioso, como si fuera una gran heroína. Pero, para don Efraín, ella era más que eso. Era una lección de vida, de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de sanar, de volver a confiar. El efecto que Luna tuvo en las personas fue profundo. Las visitas no dejaron de llegar, y muchas de esas visitas se convirtieron en pequeños gestos de cariño y apoyo para la familia. Algunos dejaron donaciones de comida, otros ofrecieron juguetes para los cachorros. Pero, sobre todo, todos dejaban algo de sí mismos en esa casa, como si también estuvieran ayudando a sanar el dolor que Luna llevaba. Lo más hermoso de todo fue darse cuenta de que el impacto no fue solo sobre Luna, sino sobre todos los que conocieron su historia. La gente comenzó a ver la importancia de cuidar a los animales, de no dejarlos atrás, de amarlos como miembros de la familia. Luna pasó a ser un símbolo de empatía, de cómo la ayuda, aunque sea simple, puede transformar vidas. Y eso fue algo que, sin duda, don Efraín se dio cuenta. La simple decisión de ayudar a esos cachorros, de hacer lo que estaba a su alcance, resultó en algo que jamás habría imaginado. Su vida también había cambiado. Ahora sabía que el amor que ofreció a Luna y sus cachorros le estaba devolviendo algo mucho mayor. Una nueva comprensión sobre el poder de la compasión y el impacto que puede tener en la vida de todos. El tiempo pasó y Luna, con el apoyo de don Efraín, y ahora con una nueva red de amistades formadas a través de las visitas y la historia que ella generó, continuó su recuperación. Ya no era más la perra triste y solitaria que había sido dejada atrás en la carretera. Poco a poco, se volvió más confiada y llena de energía, aunque aún estaba lejos de ser completamente la misma. Pero, ¿quién podría esperar que lo fuera? El dolor que experimentó, las cicatrices dejadas por el abandono, nunca desaparecerían por completo. Sin embargo, lo que don Efraín se dio cuenta fue que Luna ya no era una víctima de su historia, era una sobreviviente. Sus cachorros, creciendo y aprendiendo de la madre, también se estaban volviendo cada vez más fuertes, más alegres. El vínculo entre ellos se estaba estrechando cada día.
La conexión que Luna tenía con los cachorros era algo que solo un ser que hubiera pasado por tanto sufrimiento sería capaz de entender. Eran más que simples perros, más que solo mascotas. Eran una familia, y la familia de Luna finalmente estaba completa. El impacto de Luna no se limitó a su hogar o a su ciudad. Su historia se extendió por toda la región e incluso por otras partes del país, tocando corazones e inspirando acciones. Muchas personas comenzaron a adoptar animales abandonados, a prestar más atención a las necesidades de los perros y gatos en situación de calle, e incluso a participar en movimientos de rescate y protección animal. Lo que comenzó con el dolor de una madre que perdió a sus cachorros se transformó en una ola de amor y solidaridad que parecía no tener fin. La gente comenzó a entender que, detrás de cada animal abandonado, hay una historia de sufrimiento, pérdida y dolor, pero también una oportunidad de cambiar todo eso. Luna, con su mirada serena y su presencia imponente, se convirtió en una inspiración para aquellos que pensaban que no podrían hacer nada para cambiar la realidad de un animal abandonado. Ella mostró que, incluso ante el peor de los escenarios, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Don Efraín sabía que esa historia, de alguna manera, estaba cambiando el curso de muchas vidas, y no podía evitar sentirse agradecido por haber formado parte de ella. La historia de Luna no fue solo una historia de rescatar a una madre y sus cachorros. Fue una historia de transformación, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Don Efraín, que antes vivía su vida de manera tranquila y sin grandes cambios, se vio tocado por algo más grande de lo que podría haber imaginado. Comenzó a involucrarse más en causas relacionadas con el bienestar de los animales, ayudando a promover campañas de adopción y recolección de alimentos, siempre con el objetivo de garantizar que más historias como la de Luna no terminara en abandono y sufrimiento. La presencia de Luna en su vida le dio un propósito renovado y encontró en su propio camino algo que nunca había buscado conscientemente: un sentido de comunidad. La pequeña ciudad, que antes parecía ser un lugar común, ahora estaba más unida, con la gente conectándose a través de la historia de ese perro y el acto de compasión que él había generado. Luna, sin saberlo, había reunido a todos, haciendo que se miraran de manera diferente, más atentos a lo que estaba a su alrededor y, lo más importante, más dispuestos a ayudar. Para Luna, la transformación fue silenciosa, pero enormemente significativa. Comenzó a mostrarse más relajada, más atenta a los detalles a su alrededor, aunque siempre fue protectora con sus cachorros. Había algo en la forma en que miraba a don Efraín que decía que, de alguna manera, sabía que él había sido el responsable de su salvación. Lo observaba de cerca, seguía sus movimientos y, en algunos momentos, parecía hasta sonreír, como si agradeciera cada gesto. Don Efraín, por su parte, sentía que no había hecho nada extraordinario, simplemente había actuado de acuerdo con lo que su corazón le pedía. Pero, a medida que pasaba el tiempo, se daba cuenta de cuánto ese simple gesto había cambiado su propia vida. Él, que antes pensaba que las cosas ocurrían por casualidad, ahora creía que siempre hay un propósito mayor detrás de las acciones. La presencia de Luna y sus cachorros en su vida fue un recordatorio constante de que las pequeñas acciones, hechas con amor y dedicación, pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. Ellos eran una familia reconstruida, con las cicatrices del pasado, pero con un futuro lleno de posibilidades. Luna y sus cachorros, ahora más saludables y confiados, se convirtieron en una presencia constante en la vida de don Efraín. Comenzaron a formar parte de su rutina, como si ya hubieran sido parte de la familia durante años. A cada día que pasaba, don Efraín se daba cuenta de que no necesitaba nada más para ser feliz que su hogar, sus perros y la comunidad que se había formado alrededor de ellos. Luna, con su mirada tranquila y bondadosa,
Era ahora una especie de guardiana de la paz en su casa. La manera en que interactuaba con los cachorros, enseñándoles a vivir, a amar y a confiar, era una sabiduría que parecía trascender todo lo que había experimentado. Ella, que había sido dejada atrás, rechazada y abandonada, ahora era una fuente de estabilidad y cariño para todos los que cruzaban su camino. Su recuperación, aunque lenta, fue una victoria silenciosa. Cada pequeño logro, como aprender a acostarse tranquilamente al lado de don Efraín sin mirar atrás, era una victoria contra el sufrimiento que había vivido. El impacto de la historia de Luna se extendió más tiempo del que don Efraín habría imaginado. Lo que comenzó como un simple acto de compasión se convirtió en una inspiración para muchas otras personas. Personas que antes no se preocupaban tanto por los animales comenzaron a involucrarse en causas de rescate, recolección de donaciones e incluso en programas de concienciación sobre el abandono de animales. La ciudad de Don Efraín se convirtió en un ejemplo, donde el amor por los animales se transformó en acción real y práctica. Las visitas a su casa continuaron, y la historia de Luna se compartió con orgullo, no como una historia de miseria, sino de superación. Ella ya no era una víctima, era una heroína, y aquellos que se habían involucrado con ella se convirtieron en parte de una gran historia de compasión y transformación. Sin embargo, algo que don Efraín no esperaba fue cómo él mismo, al ayudar a Luna, terminaría por ayudar también a sí mismo. Se sentía más conectado con la vida, más en paz con lo que había hecho. Sabía que, al ayudar a esa madre y sus cachorros, había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Una nueva forma de ver el mundo. El tiempo siguió pasando, y aunque la vida de Luna y sus cachorros ahora era tranquila, don Efraín sabía que la naturaleza de la vida es siempre transitoria. Comenzó a notar señales de que la edad también estaba llegando a Luna. Ella, que antes corría libremente por el campo, ahora se movía con más lentitud, como si la carga de los años y las dificultades que pasó finalmente comenzara a pesar. Los cachorros, que ya estaban prácticamente adultos, se habían convertido en perros independientes y fuertes. Continuaban teniendo una relación cercana con Luna, pero estaba claro que ella se estaba preparando para un tipo de descanso. Don Efraín la observaba con una mezcla de gratitud y tristeza, sabiendo que la vida, por mucho que estuviera llena de momentos preciosos, también traía la inevitabilidad del final. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo sabía que el ciclo de la vida que había comenzado con tanto sufrimiento para Luna ahora se acercaba a su fin natural. Luna había encontrado paz y, lo más importante, sabía que había dejado un legado de amor y confianza que ahora se extendía a toda su familia, tanto humana como canina. Cuando llegó el día en que Luna partió, fue silencioso. Estaba acostada al lado de don Efraín, con sus cachorros cerca, cuando su corazón, ya cansado, finalmente dejó de latir. No hubo sufrimiento, no hubo gritos ni dolor. Fue como si ella, después de todo lo que pasó, finalmente pudiera descansar, sabiendo que su misión había sido cumplida. Había encontrado la paz, y sus cachorros estaban bien cuidados, listos para vivir sus propias vidas, con las enseñanzas que ella les había dejado. Don Efraín, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una enorme gratitud por haber sido parte de su viaje. El dolor de la pérdida fue grande, pero también había una sensación de paz que lo envolvía. Luna, con su fuerza silenciosa y su coraje inquebrantable, había cambiado su vida para siempre. Ya no era más la perra abandonada en la carretera. Ella era una heroína, una madre, una amiga leal, y su memoria viviría para siempre en la casa de don Efraín y en los corazones de todos los que conocían su historia. Después de la partida de Luna, la casa de don Efraín se sintió vacía, pero de una manera diferente. La ausencia de Luna no era una falta de amor, sino una presencia silenciosa, como si ella aún estuviera allí de alguna forma.
Los cachorros, ahora adultos, permanecían cerca de don Efraín, como si también sintieran la pérdida, pero con la sabiduría y serenidad que su madre les había enseñado. Ya no estaban tan desesperados como antes, sino que habían aprendido la importancia de estar junto a quienes aman. Don Efraín, aunque sentía el dolor de la saudade, sabía que Luna había cumplido su misión. Ella, con todos sus sufrimientos y desafíos, le había mostrado el verdadero significado de la perseverancia y el amor incondicional. Sentía que ella, de alguna manera, aún estaba allí, en cada movimiento de los cachorros, en sus miradas y en la tranquilidad que ahora tenía en su corazón. No era una paz fácil de encontrar, pero era la paz que venía con el reconocimiento de que al final Luna había ganado. Ella había mostrado al mundo que, incluso después de todo, siempre hay esperanza. Con el tiempo, la historia de Luna continuó siendo recordada y compartida. Ella no era solo un recuerdo de una madre que fue abandonada, sino de una lucha, un renacimiento y una conexión profunda entre el ser humano y el animal. Las personas que conocieron su historia siguieron inspirándose en ella. Luna se convirtió en un símbolo no solo de resiliencia, sino de cómo la bondad puede crear un efecto dominó, transformando la vida de muchos. Don Efraín, ahora más viejo y con una visión diferente de la vida, siguió su camino, pero siempre con el corazón calentado por la memoria del perro que le enseñó que la verdadera fuerza está en la capacidad de continuar amando, incluso después de tanto sufrimiento. Sabía que, por más que Luna no estuviera más a su lado, su presencia permanecería con él para siempre. La historia de Luna, con todas sus lecciones, nunca sería olvidada. A cada nuevo paso que daba, sentía que el viaje de Luna aún continuaba, de una manera invisible, pero poderosa, transformando la vida de aquellos que cruzaban su camino. La memoria de Luna se convirtió en un pilar fundamental en la vida de don Efraín. Él no solo mantuvo viva el espíritu de su historia, sino que también transmitió las lecciones que ella le dejó. Con el tiempo, comenzó a contar la historia de Luna a los jóvenes de la ciudad, alentándolos a cuidar a los animales y a no rendirse frente a las dificultades. Les enseñó que, al igual que Luna, todos tienen la capacidad de levantarse, superar los traumas del pasado y seguir amando, no importa cuánto la vida haya sido cruel. Don Efraín sabía que las futuras generaciones podrían beneficiarse de la sabiduría de Luna, que, aunque silenciosa, había sido más elocuente de lo que las palabras podrían expresar. En cada nuevo oyente de la historia, don Efraín veía un poco de la fuerza de Luna siendo transferida a otras personas, y eso, para él, era más que un simple cuento. Era un legado que estaba cambiando corazones y creando una red de empatía que se extendía más allá de las fronteras de su ciudad. Y así fue como Luna, el perro que un día fue abandonado y rechazado, se convirtió en más que una historia de superación. Se convirtió en una lección viviente, una prueba de que la vida, por más dolorosa que sea, siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Luna había sido rescatada físicamente por don Efraín, pero al hacer esto, él también había sido rescatado. El amor que le dio, el cuidado que dedicó, le fue devuelto de una manera que nunca podría haber previsto. Y al final, sabía que Luna no se había ido sin dejar un impacto duradero en el mundo. Su espíritu, su coraje, su resiliencia, seguían vivos en los corazones de todos los que tuvieron la suerte de conocer su historia. La última lección que don Efraín aprendió de Luna fue simple: nunca subestimes el poder de un acto de compasión. A veces, es lo que nos salva. Luna dejó un legado que trascendió su propia vida. Incluso después de su partida, las semillas de amor y compasión que sembró continúan creciendo y floreciendo en toda la comunidad. Don Efraín, aunque sentía la nostalgia de la presencia de la labradora, sabía que ella había cumplido su propósito. Siguió su vida,
siempre con la sensación de que había sido tocado por algo mucho más grande de lo que podía comprender. La historia de Luna, con todas sus lecciones de coraje y superación, se extendió por otras ciudades, inspirando acciones concretas de ayuda a los animales. Muchas personas, al escuchar su historia, comenzaron a adoptar perros abandonados, a cuidar con más cariño a los animales de la calle, e incluso a involucrarse en causas de protección animal. Luna ya no era solo la perra que había sido rescatada. Ahora era un mensaje viviente de cómo la bondad puede transformar el mundo. Ella, sin saberlo, había creado una ola de compasión que atravesó fronteras y corazones. Al final, don Efraín, al mirar a los cachorros de Luna ya crecidos, se sintió en paz. Sabía que, a pesar del dolor de la pérdida, Luna había encontrado la verdadera felicidad, junto a sus cachorros y a todos los que la amaban. Ella se fue, pero dejó un legado que seguirá tocando la vida de muchos durante muchos años. La historia de Luna no fue solo una historia de abandono y dolor, sino una historia de renacimiento y esperanza. Ella, con su presencia silenciosa, mostró que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, que incluso después del mayor sufrimiento, la vida puede darnos una nueva oportunidad. Y a través de Luna, don Efraín aprendió que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la capacidad de amar, perdonar y seguir adelante. Y así, la memoria de Luna, el perro que cambió la vida de todos a su alrededor, vive para siempre.